Bien, vamos a ver qué significa el concepto de derivada, lo vamos a ver gráficamente, ¿vale? Para eso os voy a explicar lo primero que tenemos aquí delante. Bueno, lo principal es una función f, la veis aquí de verde, en este caso he puesto una parábola, pero se podría haber puesto cualquier otra función. Esta es la función nuestra f de x, ¿vale? Yo al final voy a estar interesado en saber qué es gráficamente la derivada de f en el punto A. Yo la voy a calcular en el punto A. Para ello, parto de este punto A, que tiene coordenada x sub c, y f de x sub c, que le podemos llamar y sub c, y pongo otro punto aquí que lo voy a variar. Luego vais a ver que este punto lo voy a variar a través de la curva f, ¿vale? En principio lo he puesto aquí y he trazado, bueno, este punto tiene de coordenadas x, como es un punto genérico que va a ir variando, pues no le llama un valor concreto, sino que le he llamado x, y f de x, que sería y, le podría llamar y o f de x, ¿vale? Entonces este punto tendría coordenadas x, f de x, una x que ya digo que va a variar ahora, ¿vale? Porque este punto se va a mover por esta curva. Bueno, en principio tenemos esos dos puntos, este fijo y este que lo voy a variar, y he trazado una recta que une estos dos puntos, ¿vale? Que pasa por estos dos puntos. Esa recta ya hemos visto en vídeos anteriores que es una recta secante a f, porque la corta en más de un punto, ¿vale? Y si calculamos la pendiente de esta recta, que también la hemos visto en un vídeo, yo la voy a poner aquí, la pendiente, que normalmente le llamamos m, tendría que dividir lo que vale este segmento, ¿cuánto mide este segmento vertical de aquí? Es decir, el incremento de la función vertical entre los puntos A y P, entre el incremento horizontal, que es este segmento de aquí, ¿vale? Entre A y este punto de aquí. Bien, ya lo hemos visto en el vídeo, pero yo lo voy a repetir aquí. Este segmento de aquí sabemos que vale f de x, que es este valor de aquí, y le restamos este valor de aquí, que vale f de x sub c. Con eso me da lo que mide esto. Es decir, lo que estoy haciendo es todo esto, que es f de x, menos este trocito de aquí, que es f de x sub c, y entonces me sale este trozo de aquí, ya lo veíamos en el vídeo, que sale f de x, perdón, está al revés, ¿vale? Es f de x menos f de x sub c. Es un error, ¿vale? Hay que cambiarlo. Este de aquí vale x menos x sub c, por la misma razón que este de aquí. Es decir, que este de aquí vale x menos x sub c. Vamos a intentar cambiar este en un momentito. Vamos a poner aquí un texto nuevo. Y vamos a poner f de x menos f de x sub c. Vale, ya lo tenemos. Vamos a eliminar este de aquí. Y este sí está correcto, ¿vale? Donde pone x sub c, ¿vale? C es un subíndice, es una forma de llamarle a esta coordenada. Bien, entonces, esta pendiente de aquí, decíamos que era este segmento de aquí, que vale f de x menos f de x sub c, dividido entre este de aquí, el incremento horizontal, el incremento de la variable al ir desde el punto A al punto B, que es x menos x sub c. Y ahí tenemos la pendiente de esta recta de aquí, que en este caso le hemos llamado K. Bien, veis aquí un h también, explico lo que es. H simplemente le hemos llamado a la distancia que hay desde x sub c hasta x. Es decir, que x menos x sub c, esta distancia de aquí, que es justo este denominador de aquí, le he llamado h. De esa forma, si x menos x sub c es h, está claro que x, que es este valor de aquí, en este caso 9, sería x sub c, que es 4, más lo que mida h, que son 5, es decir, 9 igual a 4 más 5. ¿Vale? Es decir, que estas dos igualdades estarían en base a lo que yo he definido aquí como h. ¿De acuerdo?
De esa forma, esta pendiente la puedo poner así o podría ponerla de la siguiente manera. Vamos a hacer otro texto. Vale. Vais a ver que podemos hacer la misma pendiente pero ahora sería f de x sub c más h menos f de x. Fijaros que x la he sustituido por x sub c más h, porque vale esto, es lo mismo. Es decir x es lo mismo que decir x sub c más h. Entonces aquí en lugar de x he puesto x sub c más h. Aquí me he vuelto a equivocar. Y en este de aquí es x sub c. Luego vamos a borrar este, vamos a hacerlo de nuevo, que es f de x sub c más h menos f de x sub c. Ahora sí, ¿vale? Y dividido por x menos x sub c, pero x menos x sub c de esta igualdad se deriva que x menos x sub c es h. Es decir, esto es una tontería, estos son dos números, ¿vale? Imaginaros x es 9, en este caso x sub c es 4 y h mide 5. Lo único que estoy diciendo es que 9 menos 4 es 5, o bien que 4 más 5 es 9, ¿vale? Está claro. Entonces, la pendiente la podría tener o bien expresada de esta forma o bien expresada de esta otra, ¿vale? Aquí me falta la raya de dividir. Bien, veamos la definición de la derivada de una función en un punto x sub c. Nos dicen que el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub c más h menos f de x sub c partido por h. Es decir, esto que hay aquí, justamente esta expresión de aquí, la que está dentro del límite, es la expresión, es la expresión que tenemos aquí. Luego la derivada en este punto, en x sub c, ¿vale? En el punto A, con coordenada x sub c, sería el límite de esto cuando h tiende a 0. Pero ¿qué es el límite de esto cuando h tiende a 0? Lo vamos a ver gráficamente. Lo que vamos a hacer es ir variando este punto de forma que h cada vez sea más pequeñito. Es decir, hacer h tendiendo a 0 es traerse la x para acá. Entonces, es lo mismo decir h tendiendo a 0 que x tendiendo a x sub c. Por eso, aquí podéis ver esta expresión, pero también tenemos esta otra de aquí, ¿vale? Aquí tenemos f de x menos f de x sub c, partido por x menos x sub c, que era la otra expresión de la pendiente, pero aquí tenemos x tendiendo a x sub c. Decir esto es exactamente igual, vamos a borrar aquí, para que lo veáis los dos juntos. Decir esto es lo mismo que decir esto. Es decir, la derivada en x sub c se puede definir bien de esta forma o bien de esta forma, porque estamos diciendo lo mismo. En la gráfica se ve claro. Hacer h0 a esta expresión, hacer tender el límite cuando h tiende a 0, es traerse el punto x para acá, ¿vale? La coordenada x, perdón, para acá, acercándose a x sub c. Mientras más cerca está x de x sub c, más se aproxima h a 0, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer eso, a ver qué pasa con la pendiente de esta recta que tenemos aquí, que ya sabemos que es la expresión que hay dentro del límite. Bien, si yo este punto un segundito, a ver si lo enganchamos. Vale. Perdón, que no tenía el cursor elegido. Bien, nos vamos a este punto, ¿vale? Lo vamos a ir moviendo para allá y estáis viendo aquí abajo que h cada vez más pequeñita o que x se está acercando a x sub c.
que es lo mismo, ¿vale? Olvidaros de la flechita esta de h, le he puesto una flecha por ponerle algo, pero el caso es que h, que es este valor, la diferencia entre x y x sub c, se está haciendo cada vez más pequeña, es decir, que x se está acercando a x sub c. Es decir, estamos haciendo gráficamente el límite de esta expresión cuando x tiende a x sub c, o bien el límite de esta expresión cuando h tiende a 0. Todavía estoy muy lejos, es decir, h todavía está muy lejos de acercarse a 0. Se está acercando, pero todavía está bastante lejos. Conforme yo me vaya moviendo por aquí, la h es cada vez más pequeñita, y ya podéis sospechar lo que va a pasar. Estáis viendo que esa recta secante, que todavía es secante, aunque aquí no se aprecia bien porque el grosor del trazo que le he dado a la parábola lo he puesto bastante grueso para que se vea bien, pero aquí cortarían 2 puntos. Pero si yo me acerco mucho más, es decir, aquí la h veis que ya es muy pequeñita, x está ya muy cerca de x sub c, se está viendo, además lo vimos en el vídeo de recta secante, recta tangente, estamos viendo que esta recta que era secante, cuando yo h tiende a 0, esta recta tiende a ser la recta tangente a esta recta, a esta parábola o esta función en el punto x sub c, ¿vale? Conforme P ya está muy cerca, esta recta prácticamente ya es la tangente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gráficamente este límite es m, la pendiente de esa recta, pero esa recta ya es la recta tangente a f de x en ese punto. Es decir, conclusión, la derivada de la función en ese punto x sub c es la pendiente de la recta tangente a f de x en ese punto. Este resultado es muy importante, lo vamos a utilizar muchas veces en problemas y tenemos que saber que el significado de la derivada, eso lo hemos visto gráficamente, que la derivada, repito, la derivada de una función f, por eso ponemos prima, porque es la derivada, en un punto x sub c, es esta expresión de aquí, que es un límite, y resulta coincidir con la pendiente de la recta tangente a f de x en ese punto. Bien, ahí ya digo que está esta otra expresión, ¿vale? Podemos utilizar una u otra, da igual, el resultado es el mismo y es que esa derivada en ese punto, cuando hacemos el límite este o cuando hacemos el límite este, que al final estamos haciendo lo mismo, resulta ser la pendiente en ese punto. Lo vamos a ver gráficamente otra vez. ¿Vale? Tenemos el punto P y lo hacemos h tendiendo a 0 o bien x tendiendo a x sub c, que es lo mismo, lo estáis viendo abajo, que h cada vez más se acerca más a 0 o que x se acerca cada vez más a x sub c, y esa recta lo que está haciendo es pasar de ser la tangente a convertirse en algo cada vez más parecido a la tangente. Como el límite puede seguir acercándose tanto como queramos a x sub c, esto se convierte en la tangente, ¿vale? Entonces la derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto en el que queremos calcular la derivada. Si recordamos el vídeo de recta tangente a una función, ¿vale? Nos podemos imaginar la tangente a esta función en cada punto y la pendiente de esa tangente en cada punto va a ser el valor de la derivada en cada uno de los puntos. Fijaros, por ejemplo, que en este punto de aquí arriba, ¿vale? En este punto de aquí arriba, la tangente, no la voy a hacer ahora para no enfollonar más el dibujo, pero la tangente sería una recta horizontal, con lo cual la derivada en este punto de la función f sería 0, porque una recta horizontal tiene pendiente 0. ¿Vale? Espero que con esto haya quedado claro el concepto de derivada de manera gráfica. Pero ya digo que es muy importante el resultado, que lo vamos a utilizar muchas veces, de que la derivada de una función en un punto
es la pendiente de la recta tangente a esa función en ese punto, ¿vale?